¿Y si te dijera que el animal que todos abandonaron fue el único que jamás habría huido de ti? Dicen que la vida vale más que cualquier cosa, ¿no? Pero ¿vale más una vida humana que la de un animal que te fue leal desde el primer día? Esa es la pregunta que nadie quiso responder, excepto una niña. En un rancho cualquiera, durante un incendio brutal, todos huyeron. Padres, peones, vecinos, nadie miró atrás. Nadie, excepto ella, una joven que eligió el fuego por amor. Eligió quemarse viva antes que dejar solo a su caballo. ¿Te parece exagerado? Tal vez. Pero esta historia no es para los que aman un poco, es para los que saben que hay vínculos que van más allá del miedo, más allá de la razón. Y sí, lo que vas a ver te va a romper el corazón, pero también te va a mostrar algo que muy pocos entienden. El verdadero amor no se grita, se demuestra, aún en medio de las llamas. Quédate hasta el final, porque te prometo algo. Después de esta historia vas a mirar diferente a quien nunca te ha soltado, incluso sin decir una sola palabra. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde de esas que pesan en los hombros. El calor parecía derretir el aire mismo y los grillos ya cantaban como si supieran que algo no estaba bien. En el rancho Los Sauces, al norte del estado de Chihuahua, el polvo se levantaba con cada pisada de los caballos y el sol caía a plomo sobre los techos de lámina oxidada. Daniela Ortega, de apenas 16 años, estaba en el corral cepillando a su caballo favorito, un alazán fuerte y majestuoso llamado Fuego. Su pelaje brillaba con un tono cobrizo bajo la luz del sol y sus ojos, grandes, oscuros, inteligentes, seguían cada movimiento de la joven como si la entendiera sin necesidad de palabras. Daniela tenía la piel morena, curtida por el sol del campo, y una melena castaña que recogía en una trenza desordenada. Sus ojos eran de un verde avellana claro, grandes y expresivos, y su rostro mostraba una mezcla de dulzura y determinación que no se encontraba fácilmente en alguien de su edad. «No te muevas tanto, Fuego», le dijo riendo mientras pasaba el cepillo por su lomo. «Si te portas bien, te doy una manzana, ¿eh?» Fuego resopló con fuerza, como si respondiera a la promesa. A lo lejos, don Ramiro Ortega, su padre, supervisaba a los trabajadores del campo. Era un hombre alto, de hombros anchos y bigote canoso, con la mirada dura de quien ha visto más de lo que quisiera. Vestía su clásico sombrero de palma y una camisa remangada, sudada por el trabajo. Hombre de pocas palabras, pero de muchas reglas. Todo parecía un día normal, hasta que un murmullo extraño recorrió el aire. Daniela frunció el ceño. El viento cambió de dirección de golpe y trajo consigo un olor espeso y amargo. Humo. Se giró hacia los árboles del lado norte del rancho y ahí lo vio. Una columna gris y negra que se elevaba lentamente como si quisiera tragarse el cielo. En segundos, los gritos comenzaron. Los gallos alborotados, las vacas mugiendo inquietas, los perros ladrando como locos. «¡Ramiro! ¡Fuego en la sierra!», gritó un jornalero que venía corriendo con los ojos desorbitados. Daniela soltó el cepillo y sintió que el corazón se le subía al cuello. Su padre corrió hacia ella. «Vete con tu mamá, ahora», le ordenó don Ramiro con una voz firme, pero con los ojos llenos de urgencia. «¿Y Fuego? No puedo dejarlo aquí», protestó ella, abrazando al caballo por el cuello. «Vamos a sacar a los animales, pero tú te vas ya, no discutas». La empujó suavemente, pero con firmeza, y Daniela tropezó unos pasos hacia atrás. Fuego relinchó, inquieto por el caos, por los gritos, por las chispas que empezaban a volar como insectos endemoniados por el viento seco. El rancho se convirtió en un hervidero. Los trabajadores abrían corrales, soltando animales desesperados. El aire ya no era solo calor, ahora era fuego, ceniza y miedo. Daniela corrió hacia la camioneta donde su madre la esperaba con su hermanito en brazos.
Subió sin dejar de mirar hacia el corral donde estaba su mejor amigo, su compañero, su caballo. En ese momento, mientras el motor arrancaba y dejaban atrás el rancho que estaba comenzando a arder, Fuego quedó solo, sin que nadie se diera cuenta. Y aunque el camino se alejaba cada vez más, en el pecho de Daniela solo ardía una cosa: la certeza de que algo no estaba bien. ¿Y tú? Si hubieras estado ahí, ¿habrías tenido el valor de mirar hacia atrás? El cielo, que hace apenas una hora era de un azul seco y brillante, ahora estaba cubierto por una nube espesa y anaranjada. El aire olía a miedo, a madera quemada, a tragedia. Las llamas habían bajado de la sierra con una rapidez inhumana, empujadas por un viento caliente que parecía rugir con rabia. Los árboles que rodeaban el rancho, los sauces, crujían al quebrarse por dentro, y cada estallido de las ramas era como un disparo al corazón. Los animales corrían desorientados, algunos chocaban entre sí, otros simplemente se echaban al suelo, rendidos. Daniela, desde la parte de atrás da camioneta que seguía botando por el camino de terracería, miraba por la ventana como si algo dentro de ella se hubiese quedado atrás. Apretaba el brazo de su hermanito sin darse cuenta, mientras su mamá, con los ojos rojos y la boca apretada, trataba de mantener el volante firme. «¿Dónde está Fuego?», preguntó casi en un susurro. Nadie respondió. Más adelante, en el rancho, don Ramiro coordinaba la retirada. Intentaban salvar lo que se podía, mas los minutos eran contados. La cerca del potrero ya estaba envuelta en llamas, y las llamas lamían o telado do galpão. «¡Abran los establos! ¡Rápido!», gritó a los peones. Pero cuando llegaron al de Fuego, la tragedia ya estaba sellada. Las llamas rodeaban la estructura, el calor era insoportable. Uno de los trabajadores intentó acercarse, pero retrocedió de inmediato. «Ese ya no se puede, se va a venir abajo», gritó agitado, con el rostro rojo por el fuego. Don Ramiro apretó los dientes. Sabía que adentro estaba el caballo de su hija, pero si alguien se metía, no salía. «¡Vámonos ya!», ordenó con la voz rota, y aunque no lo decía en voz alta, sabía que había dejado atrás más que madera y feno. Dentro del establo, Fuego estaba atado, jadeando. Sus patas golpeaban el suelo, desesperado. El humo le entraba por las narinas, sus ojos estaban abiertos, inyectados. Intentaba liberarse con todas sus fuerzas, pero el metal de la cadena era más fuerte que su miedo. Relinchó 1, 2, 10 veces, como si llamara a alguien, como si supiera que solo una voz podría venir por él. Mientras tanto, Daniela seguía mirando por la ventana trasera, y entonces lo sintió. No fue un pensamiento, no fue una sospecha, fue un golpe directo en el pecho. «¡Papá no lo soltó!», gritó, girándose con el cuerpo entero. «¿De qué hablas, hija?», preguntó su madre sin quitar los ojos del camino. «¡Fuego! Fuego está encerrado! ¡No lo sacaron!». El grito le quebró la voz. Su hermanito comenzó a llorar y su madre intentó calmarla. «Seguramente ya está con los otros caballos, mi amor. No pienses en eso ahora». Pero Daniela no era tonta. No era de las que se tranquilizaban con suposiciones. Ella lo sentía. Fuego estaba ahí, solo, preso, rodeado de fuego. «¿Y tú? Dime la verdad. Si en ese momento hubieras visto por el retrovisor el cielo ardiendo atrás de ti, sabiendo que alguien que amas está atrapado, ¿te habrías quedado quieto?». La noche cayó con una oscuridad espesa, como si el cielo mismo hubiera sido tiznado por las cenizas del incendio. El aire estaba cargado de un silencio tenso, interrumpido apenas por el crujir de la madera que aún ardía a lo lejos. Desde la pequeña casa donde los Ortega se habían refugiado, una construcción humilde en el pueblo de San Gabriel del Monte, prestada por un amigo, se podía ver en el horizonte un resplandor naranja que no se apagaba. Daniela se sentó en el suelo junto a la ventana, abrazando sus rodillas. Tenía el rostro manchado de polvo, los ojos rojos no solo por el humo, sino por algo más profundo.
Su madre intentó acercarse varias veces para que comiera, pero ella solo movía la cabeza en silencio. En la habitación contigua, su padre hablaba en voz baja con otros rancheros. Discutían los daños, los animales perdidos, los cultivos consumidos, pero nadie mencionaba a Fuego. Y eso dolía más que el humo en los pulmones. ¿Cómo pueden seguir hablando como si nada?, murmuró Daniela para sí, con la mirada fija en el fuego lejano. ¿Cómo pueden seguir vivos sabiendo que lo dejaron allí? Se levantó con rabia y caminó directo a la puerta. La abrió con fuerza, provocando un golpe seco que hizo callar a todos en la sala. Papá, don Ramiro, que sostenía un sombrero entre las manos, levantó la mirada. Sus ojos, cansados y endurecidos por los años, no mostraban sorpresa. Era como si hubiera estado esperando ese momento. «Ya es tarde, hija. Mañana vamos a ver lo que quedó», respondió sin alterarse. «¡No me importa lo que quedó!», gritó, temblando. «Fuego no es una cosa, papá. Está vivo. Yo lo sé. No me pidas que lo olvide». Hubo un silencio que cortó el aire. Todos bajaron la mirada. Hasta su madre derramó una lágrima en silencio. Pero don Ramiro no cedía. «Si vuelves allá ahora, no hay vuelta. El fuego sigue. El viento cambió. Es peligroso». Daniela se acercó más, con el corazón latiendo como tambor. «Yo no me voy a quedar aquí, sabiendo que él está allá solo. No me importa si tú lo dejaste. Yo no puedo». Por un momento su padre pareció quebrarse. Bajó la mirada, cerró los ojos y luego se los secó discretamente con la manga. «Entonces, haz lo que tengas que hacer», dijo finalmente con la voz ronca. «Pero si vas, vas sola». La puerta se cerró detrás de ella. Daniela salió sin mirar atrás, con los pasos firmes, aunque el miedo le apretaba el pecho. Se metió al pequeño establo detrás de la casa y encontró a Relámpago, un caballo viejo pero fuerte. Le puso la silla sin decir palabra. Antes de subir, se agachó junto a un balde de agua y empapó una manta gruesa. La colgó sobre sus hombros como un escudo de valor improvisado. Tomó una linterna y un lazo, y con el corazón en la garganta, montó. La noche estaba viva, viva con crujidos, con susurros del viento caliente, con luces intermitentes del fuego que aún bailaba entre las colinas. Cada paso del caballo parecía acercarla no solo al rancho, sino a una parte de sí misma que ya no quería ser la niña obediente. Quería ser la que se quedó cuando todos huyeron. Y tú dime, ¿alguna vez has sentido ese fuego por dentro? Ese que arde más que el miedo y que te hace elegir el corazón aunque cueste todo lo demás. A cada galope, el viento golpeaba el rostro de Daniela como si el mundo quisiera frenarla. El camino de regreso al rancho se dibujaba entre sombras retorcidas y brasas que chispeaban como luciérnagas del infierno. Pero mientras su cuerpo avanzaba, su mente viajaba años atrás, a un día en que todo cambió para ella. Tenía apenas 8 años cuando su abuelo, don Lauro Ortega, el viejo fundador del rancho, la llevó de la mano hasta un corral improvisado detrás del granero. Allí, con las patas aún torpes y la mirada inquieta, estaba un potrillo de color fuego, con una manchita blanca en la frente, como si alguien le hubiera colocado un dedo de luz justo ahí. «Este será tuyo», le dijo el abuelo con voz grave y sonrisa torcida. «Pero no es un juguete, niña. Un caballo es un reflejo de quien lo cuida». Daniela, que a esa edad no sabía nada del mundo, solo supo una cosa al ver esos ojitos oscuros clavados en los suyos. Ese animal era su alma gemela. Le llamó Fuego, no solo por el color de su pelaje, sino porque algo en él le encendía el pecho. Pasaron los años. Mientras sus amigas jugaban con muñecas, ella limpiaba cascos. Mientras otros veían caricaturas, ella aprendía a montar, a leer señales, a reconocer el ritmo del viento en los oídos del caballo. Y Fuego creció como si supiera que su destino estaba ligado al de ella. Era indomable con todos, pero con Daniela bastaba un susurro. Cuando ella lloraba, él acercaba el hocico y le empujaba la frente. Cuando ella reía, él relinchaba bajito, como si quisiera reír con ella. Una vez, cuando Daniela tenía 12,
Una serpiente apareció junto al bebedero. Ella no la vio, pero Fuego sí. Se interpuso, dio una patada que espantó al animal y luego se quedó quieto como un guardián. Ese día ella lo abrazó tan fuerte que se quedó dormida junto a su cuello. No eran dueña y animal, eran dos soledades que se habían elegido. Y por eso, mientras cabalgaba de regreso esa noche, Daniela no se preguntaba si Fuego aún vivía. Lo sentía, sentía su aliento, su miedo, su espera, porque entre ellos existía algo que no tenía palabras, ni cuerdas, ni monturas. Algo que iba más allá del tiempo, un pacto silencioso, un lazo que el Fuego no podía romper. Y tú, si alguna vez has amado a alguien con el alma entera, sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? La luna apenas se asomaba entre nubes negras como ceniza. El aire estaba tan denso que se podía masticar. A lo lejos, el zumbido del incendio todavía se escuchaba como un lamento. Cada vez que el viento cambiaba de dirección, una bocanada de humo espeso llenaba el ambiente y hacía que Relámpago, el caballo que Daniela montaba, resoplase nervioso. Pero ella no frenaba, ni un segundo, los ojos fijos, las manos firmes, el corazón ardiendo. El camino al rancho Los Sauces, ese que había recorrido toda su vida, esa noche parecía otro, más hostil, más largo. Las sombras de los árboles se doblaban con el viento como si quisieran impedirle el paso, y el olor a madera quemada se mezclaba con tierra mojada por las lágrimas de la noche. Cuando por fin llegó al cerro desde donde se podía ver el rancho, el alma se le hizo pedazos. Todo estaba cubierto de humo y ceniza, el granero colapsado, las cercas chamuscadas, el establo principal rodeado de llamas aún vivas. Fuego, susurró con los labios resecos. Amarró a Relámpago a un poste medio caído, tomó la linterna y la manta húmeda y comenzó a avanzar. Sus botas se hundían en la tierra blanda, aún caliente. Cada paso era una batalla. El calor le pegaba como bofetadas y el humo le nublaba la vista. Pero no se detuvo. El establo seguía en pie, de milagro. Las llamas no lo habían consumido por completo, pero lo rodeaban como bestias hambrientas. Los ventanales estaban rotos, las puertas trabadas. ¡Fuego!, gritó tosiendo con la voz quebrada. «¡Estoy aquí, mi niño! ¡Ya llegué!». Un relincho, bajo, doloroso, pero real. Estaba vivo. Daniela se cubrió con la manta mojada, se agachó lo más que pudo y corrió entre las brasas como si su piel no importara. Los ojos lloraban por el humo, pero el corazón lloraba por amor. Logró llegar a la puerta lateral y la empujó con todo su cuerpo. Dentro, la escena la rompió. Fuego estaba echado, con la piel cubierta de hollín, los ojos abiertos pero apagados, como si estuviera esperando el final. La cadena aún lo sujetaba del cuello, con fuerza cruel. «No, no, no», balbuceó Daniela corriendo hacia él. Se arrodilló temblando y con manos torpes comenzó a buscar el nudo de la cadena. Tosía, lloraba, jadeaba, pero no paraba. El metal estaba ardiendo. Se quemó los dedos. Gritó, pero no paró. «No te me vayas, mi amor. No te atrevas a irte sin mí. Aguanta un poco más», le decía con la voz ahogada, y Fuego con sus últimas fuerzas movió la cabeza, como si le respondiera, como si supiera que ella había vuelto. Finalmente, con un tirón desesperado, la cadena cedió. Daniela cayó de espaldas y Fuego, con un relincho desgarrador, se levantó como pudo. Las llamas empezaban a entrar por las rendijas, el techo crujía. No había tiempo. «Vamos, tienes que caminar», le rogó, jalándolo con el lazo. Él dio un paso, luego otro. Tropezó. Daniela lo sostuvo con el hombro. Era una danza de dolor y coraje. La salida parecía más lejana a cada segundo, pero ahí estaban. Dos almas cubiertas de ceniza, escapando del infierno juntas. Una niña que lo eligió, un caballo que resistió. Y tú, dime la verdad, ¿no vale más ese tipo de amor que cualquier otra cosa en este mundo?
El calor ya no era solo calor. Era un enemigo que quemaba sin tocar, que se colaba por cada respiro y desgarraba los pulmones desde dentro. Los dos, Daniela y Fuego, avanzaban tambaleándose entre brasas que crepitaban como serpientes de fuego bajo sus pies. Afuera del establo, el aire estaba aún más denso, más rojo, más irrespirable. Daniela apenas podía ver, pero no soltaba al caballo. Una mano sostenía el lazo atado al cuello de Fuego y la otra presionaba la manta mojada contra su boca para seguir respirando. El caballo jadeaba, cada paso una batalla. Sus patas temblaban, pero se negaba a rendirse. «Vamos, mi niño, un poco más, solo un poco más», le hablaba con la voz ronca, como si cada palabra le arrancara un pedazo del alma. Dieron unos metros. El establo crujió a sus espaldas. Luego, un estruendo. Una viga cayó a pocos pasos de ellos, levantando una lluvia de chispas y ceniza. Daniela gritó. Instintivamente se interpuso entre los escombros y Fuego y recibió parte del impacto en la pierna. Cayó de rodillas. El dolor fue agudo, pero más fuerte era su promesa. Se arrastró, se levantó, cojeó, siguió adelante. Fuego la miró con un ojo medio cerrado, cansado, pero no dio un paso sin ella. Como si en ese momento sus destinos se hubieran invertido. Ahora era él quien no la dejaría. El camino hacia la salida del potrero estaba bloqueado por ramas en llamas. Daniela respiró hondo, apretó los dientes y con las manos desnudas empezó a apartarlas. Las brasas le quemaban la piel, los dedos ya no le respondían bien, pero aún así lo hizo. «Tú no te me mueres hoy», le gritó al Fuego como si fuera un enemigo real. Cuando por fin abrió un hueco entre las llamas, empujó a Fuego con todas sus fuerzas. «¡Corre! ¡Ahora sí, corre!» Pero él no se movía. «Te lo juro que si no sales te voy a jalar de la cola», lloró entre dientes, medio riendo, medio rompiéndose por dentro. Entonces, Fuego resopló fuerte y salió disparado. Daniela lo siguió, tambaleante, con el cuerpo hecho trizas. Apenas cruzaron el cerco, el techo del establo colapsó detrás de ellos, tragado por una nube de chispas y humo. Y en medio del campo quemado, en la noche más larga de su vida, Daniela se dejó caer de rodillas, abrazando el cuello de su caballo cubierta de ceniza, tierra y lágrimas. El corazón de Fuego latía acelerado bajo su pecho, pero latía. Y por un momento, solo un momento, en medio de todo ese infierno, el mundo se detuvo. Porque cuando el amor es verdadero, hasta el fuego se inclina. Dime, ¿no crees que hay lazos que ni las llamas pueden romper? El silencio que siguió fue tan denso como el humo. No era el silencio de la paz, era el que llega justo después del estruendo. El tipo de silencio que hace eco en el pecho, que te hace temblar aunque no haya más fuego a la vista. Daniela apenas sentía sus piernas. Estaba tirada de lado sobre la tierra chamuscada, su cuerpo temblando por el esfuerzo, la adrenalina y las quemaduras que apenas comenzaban a doler. Fuego estaba a su lado, respirando agitado, con espuma en el hocico y los flancos subiendo y bajando como si hubiera corrido toda la vida. No podía ponerse de pie. Ella estiró la mano con dificultad y la apoyó sobre el cuello del caballo. Ya pasó», susurró. «Te lo prometí, pero no había pasado». Un crujido desgarrador sonó cerca. Daniela giró el rostro y lo vio. Un poste, medio carbonizado, empezó a inclinarse. Apenas tuvo tiempo de reaccionar. Lo siguiente fue una explosión de astillas y fuego cayendo sobre ellos. Todo se volvió confuso. Dolor, gritos y oscuridad. Cuando abrió los ojos, estaba medio cubierta de escombros. El humo se metía como cuchillos por su nariz. Intentó moverse, pero algo pesaba sobre su espalda. No podía gritar, no podía levantarse. Solo alcanzaba a ver el cielo oscuro entre una rendija y una sola pata de fuego, estirada, inmóvil. Y entonces pensó que ese sería su último respiro. Pero alguien gritó su nombre. «¡Daniela! ¡Daniela!». La voz era ronca, desesperada, irreconocible, hasta que lo vio.
una silueta alta, con sombrero, corriendo hacia ella como nunca antes en su vida. Don Ramiro Ortega, su padre, tenía las botas llenas de ceniza, la camisa rasgada y los ojos vidriosos. No parecía el hombre frío que siempre había sido. No, ese que corría hacia ella era un padre quebrado por el miedo, un hombre que no soportaba la idea de haberla perdido. Se arrodilló junto a ella, apartó con las manos desnudas los restos ardientes sin importarle las quemaduras. «¡Mijita! ¡No, no, no!», murmuraba entre sollozos que jamás había dejado escapar. Daniela intentó hablar, pero solo pudo mirarlo, y él, al verla viva, la abrazó como no lo había hecho en años. «Te dije que no fueras, y aún así volviste por ese animal», dijo con voz quebrada. «Pero ahora tú me enseñaste algo, hija». Con lágrimas embarradas en el rostro, se levantó como pudo y la cargó en brazos, como cuando era pequeña. Luego regresó por fuego. Aunque el caballo no podía caminar, no lo pensó 2 veces. Lo amarró a una cuerda y comenzó a arrastrarlo con la fuerza del amor que hasta entonces no había sabido mostrar. Y así, entre cenizas, heridas y lágrimas, un padre volvió a encontrar a su hija, y una hija le enseñó lo que realmente significa no abandonar a quien uno ama. ¿Sabes? A veces el fuego no viene a destruirlo todo, viene a revelar lo que siempre estuvo escondido. ¿No lo crees tú también? El sol apenas comenzaba a asomarse por detrás de los cerros cuando el primer rayo de luz tocó la tierra ennegrecida del rancho Los Sauces. Donde antes había pasto verde, ahora solo quedaban manchas de carbón, troncos partidos y humo elevándose como suspiros del suelo. El sonido de pasos arrastrados rompió el silencio de la mañana. Don Ramiro avanzaba lento, cubierto de polvo, con el rostro más viejo que el día anterior. En un brazo llevaba a Daniela, envuelta en una manta, y detrás de él, Fuego cojeaba con dificultad, aún atado con una cuerda, siguiendo a su niña como un guerrero herido que no se rinde. Cuando cruzaron la entrada del pueblo de San Gabriel del Monte, nadie dijo una palabra, nadie necesitó hacerlo. Los rostros de los vecinos, de los amigos, de los que pensaron que Daniela había cometido una locura, se llenaron de asombro y de respeto. Un hombre bajito, de sombrero ancho, se quitó el sombrero en silencio. Luego lo hizo otro, y otro más, hasta que todos, de pie a los lados del camino de tierra, bajaron la mirada en señal de honra. Daniela, medio consciente, abrió los ojos y alcanzó a ver a la gente, a los niños que la veían como si fuera una leyenda, a las mujeres que lloraban sin hacer ruido, y justo ahí una sonrisa cansada se dibujó en su cara llena de hollín. «Papá», susurró con la voz apenas audible, «¿lo ves? Sobrevivió». Don Ramiro no respondió, solo la abrazó más fuerte y besó su frente, sin importarle que estuviera sucia, sudada, quemada. Por primera vez en su vida entendía que el amor verdadero no es silencioso, ni se esconde, se grita con actos, se demuestra con fuego. El médico del pueblo los esperaba en el pequeño consultorio de adobe. Atendieron primero a Daniela, limpiando sus heridas con cuidado. Tenía quemaduras en los brazos, una pierna vendada por el golpe de la viga y los dedos cubiertos en gasas. «Te salvaste de milagro, chamaca», dijo el doctor, negando con la cabeza, con los ojos brillosos. «Pero lo que hiciste, eso no tiene nombre». «Sí tiene», respondió Daniela. «Se llama fuego». El animal fue atendido después con vendas, agua y cariño. El veterinario del pueblo, viejo y sabio, no dejaba de sacudir la cabeza mientras lo revisaba. «Este caballo está vivo por una sola razón», dijo mirando a Daniela. «Porque alguien lo amó más de lo que a veces nos amamos a nosotros mismos». Y mientras el rancho descansaba, herido pero no vencido, la historia de lo que sucedió esa noche comenzó a correr de boca en boca. Nadie hablaba del fuego, todos hablaban del amor, de una niña, de un caballo y de una promesa cumplida a pesar del miedo. Porque a veces las verdaderas llamas no vienen del cielo, vienen del pecho de quien no sabe abandonar.
Y tú que estás leyendo esto, ¿a quién nunca dejarías atrás? Las mañanas en San Gabriel del Monte volvieron a tener su aroma a pan dulce y café de olla. Pero en la casa de los Ortega, algo había cambiado para siempre. Daniela despertaba cada día con el cuerpo adolorido, pero con una paz en el alma que jamás había sentido. Las vendas en sus brazos eran un recuerdo vivo de que había enfrentado al miedo con el pecho abierto. A un lado de su ventana, en un pequeño corral improvisado que el pueblo ayudó a levantar, Fuego descansaba bajo la sombra de un mezquite. Sus ojos seguían brillando. Su respiración era lenta, pero firme. Las cicatrices en su lomo, marcas de la batalla, pero de pie, vivo, orgulloso. Desde la cocina, don Ramiro la observaba en silencio. Ya no era el hombre seco de antes. Algo en su mirada se había suavizado, y lo que más lo había estremecido no fue el fuego. Fue ver a su hija abrazando al caballo entre cenizas, dispuesta a morir por él, sin una sola queja. Esa noche, cuando todos dormían, él se sentó al pie de la cama de Daniela. Traía en la mano una taza con té de manzanilla, como el que su esposa solía preparar cuando los niños estaban enfermos. Se la tendió sin decir palabra. «Gracias», dijo ella tomando la taza sin mirarlo. Silencio. «Yo no supe verte antes», murmuró él, con voz baja, quebrada. Daniela lo miró por primera vez. Sus ojos ya no eran rígidos, ahora estaban empañados, vulnerables, humanos. «Pensé que estaba cuidándote, pero solo tenía miedo. Miedo de perderte como perdí a tu mamá. Miedo de que el mundo te tragara si te dejaba ser libre». Ella lo escuchó en silencio. Después, con suavidad, dijo: «El mundo sí quema, papá, pero también enseña. Me dolió más que me dejara sola que el fuego mismo». Eso lo desarmó. Se llevó la mano al rostro y por primera vez en años lloró frente a su hija. «Perdóname, hija, por no haber vuelto por él y por todo lo que no hice antes, pero tú me abriste los ojos». Daniela tomó su mano, callada. No necesitaba más palabras, solo ese gesto. Desde aquel día, algo floreció entre ellos. No era perfecto, pero era real. Don Ramiro empezó a salir más al corral. Aprendió a curar con Daniela. Preguntaba, escuchaba, reía, aunque torpemente. Cada cicatriz que su hija llevaba era una enseñanza. Cada caricia que Fuego le ofrecía, un recordatorio. Un nuevo rancho empezaba a levantarse, pero también un nuevo lazo, más fuerte que antes, más sincero, porque hay padres que tardan en despertar, pero cuando lo hacen, lo dan todo. ¿Y tú, le has dicho hoy a alguien lo que su amor te enseñó? Había pasado casi un año desde aquella noche en que el fuego lo cambió todo. El rancho ya no era el mismo, pero en realidad ninguno de ellos lo era. El nuevo rancho Los Sauces se había levantado poco a poco, con las manos firmes de los vecinos, la fe de la familia Ortega y la fuerza de una historia que se convirtió en leyenda. Ya no había cercas viejas ni techos de lámina. Ahora el granero era de madera sólida, con ladrillos nuevos y muros pintados a mano por los propios niños del pueblo, que dibujaron caballos, árboles y un cielo azul, como si quisieran sellar un nuevo comienzo. Cada mañana, el sonido de cascos suaves sobre la tierra anunciaba el ritual sagrado de Daniela y Fuego. Ella, con una leve cojera que el tiempo aún no sanaba del todo, montaba despacio, sin prisa. Su cabello ahora era más corto, pero su mirada aún más decidida. Llevaba una camisa de mezclilla clara, con las mangas arremangadas y unos guantes de cuero que le quedaban un poco grandes. Su rostro tenía nuevas líneas, pero ninguna de dolor, solo de coraje, de luz, de vida. Fuego, más delgado, con una cicatriz larga y visible en su costado derecho, caminaba con la cabeza en alto. Ya no corría como antes, pero relucía con una dignidad que solo los sobrevivientes conocen. Sus ojos brillaban con calma, con memoria, con amor. Una tarde, al caer el sol, Daniela subió con Fuego al cerro más alto del rancho, donde todavía quedaban troncos quemados como testigos del pasado. Desde allí se podía ver todo:
las nuevas cercas, los potreros verdes, los niños jugando y al fondo el cielo manchado de naranja, el mismo lugar donde todo empezó. Se bajó del caballo y se sentó en una piedra. Fuego se recostó a su lado, como si entendiera que no era un paseo cualquiera. Daniela sacó una foto doblada del bolsillo. Era vieja, en blanco y negro. Su madre, de joven, montando un caballo, tenía la misma sonrisa, la misma mirada. «Mamá, lo logré», susurró con la voz temblando. «Lo salvé, pero él me salvó más a mí». El viento sopló suave y por un instante parecía que todo respiraba en paz. Atrás de ella se escucharon pasos. Era don Ramiro, que traía en la mano 2 vasos de agua fresca y una sonrisa tímida. «¿Me dejas acompañarte?», preguntó con ese tono que ya no usaba para mandar, sino para estar. Daniela le asintió. Se sentó a su lado y juntos vieron cómo el sol se escondía detrás de las montañas. No hablaron mucho. No hacía falta, porque a veces el amor verdadero no gritan, se queda, como las raíces de los árboles que sobreviven al fuego, como los ojos de un caballo que nunca olvidó quién volvió por él. Y tú, que has llegado hasta aquí, que has sentido cada palabra, ¿ves ahora lo que de verdad queda después del fuego? No es el dolor, es la lealtad, es el amor que eliges, aunque arda. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez has sentido un amor tan profundo que estarías dispuesto a todo por protegerlo, entonces ya sabes que no fue solo una historia de un caballo y una niña, fue una lección de vida, a quien no deberías dejar atrás nunca más. ¿Qué promesa estás dejando pendiente por miedo o por falta de valor? ¿Estás eligiendo el camino fácil o el correcto? No dejes que esta historia sea solo un video más que viste hoy. Haz que sea el inicio de algo dentro de ti. Y si quieres seguir descubriendo historias que despierten tu alma, que te inspiren y te hagan ver la vida con otros ojos, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje donde cada historia tiene el poder de cambiarlo todo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, quien ama de verdad nunca abandona.